ustedes para decir quién está bien y quién está mal. Él dice, están condenadas esas personas que predican cualquier otra cosa. Y ¿sabe una cosa? Hay algo nuevo en la élite de la academia, los liberales que atacan la Biblia con sus mentes en tinieblas, han inventado una nueva hermenéutica. Y es un título bastante atractivo, se llama la hermenéutica de la humildad. La hermenéutica es una palabra en inglés, español, viene de hermeneo en el griego, lo cual significa interpretar o explicar. Y la hermenéutica es la herramienta, básicamente es una palabra que se refiere a explicar la Biblia. Y hay ciertos principios hermenéuticos, ciertos principios que nos ayudan a entender la Biblia, el lenguaje y la gramática y todo eso, la historia que está detrás de la Biblia, el contexto en el que se encuentra, y entonces usamos todos esos principios hermenéuticos para interpretar la Biblia. Bueno, la nueva hermenéutica es llamada la hermenéutica de la humildad, y esto es lo que es. Soy demasiado humilde como para llegar a pensar que mi interpretación de las Escrituras es la correcta. Y soy demasiado humilde como para llegar a pensar que su interpretación podría estar mal. ¿Es eso magnánimo? Pero ese es un enfoque condenador. Hay una interpretación correcta e incorrecta de las Escrituras, pero ese es el clima de la hermenéutica de la humildad. Y realmente es la hermenéutica de las tinieblas. El cristianismo es verdad y exclusivamente verdadero, y cualquier cosa opuesta al mismo es falso. Y el contenido de lo que creemos es el punto. Yo sé que esto no es aceptado en los valores relativos de la cultura moderna, lo sé. Yo sé que el pluralismo es algo muy importante y la diversidad es algo importante en la actualidad, y hemos idolizado el pluralismo y la tolerancia a un trono más elevado que la verdad, ¿no es cierto? Ni siquiera nos importa si los candidatos que están peleando por las posiciones políticas, por el cargo político, mienten. Ya no le importa a esta sociedad, no importa. Están tan acostumbrados a líderes que mienten que nos sentimos incómodos si nos dijeran la verdad y probablemente de cualquier manera ni les creeríamos. Entonces hay gente que cree que no importa lo que usted crea, siempre y cuando usted lo llame cristianismo, simplemente llámelo cristianismo y eso es lo único que se necesita. Todo desde catolicismo romano, el cual niega que los pecadores son salvos mediante la gracia únicamente, a través de la fe únicamente, en Cristo únicamente, al movimiento extremo de palabra de fe carismático, el cual corrompe la naturaleza de Cristo, corrompe la muerte de Cristo, la doctrina de Cristo, y hace de la salvación un boleto a las riquezas y a la salud, y los liberales que cuestionan la Biblia, que tienen una salvación por obras, quieren abrazarlo, quieren tenerlos ahí para las reuniones evangelísticas. Traigan a todo el mundo, a los liberales, los católicos, a los carismáticos extremos que están en el borde, a toda persona, porque la doctrina realmente no importa. Por cierto, esto no es nuevo. La Iglesia ha peleado por su propia pureza durante mucho tiempo. Simplemente es nuevo para los evangélicos. Los evangélicos modernos están dispuestos a suavizar la doctrina, a menospreciarla. Dicen la doctrina divide y quieren tolerar todo. Me parece sorprendente que inclusive quieren tolerar sistemas de creencia explícitamente contradictorios y por eso forjan alianzas espirituales con el catolicismo, ortodoxia oriental, extremistas carismáticos y los liberales. Y ¿sabe una cosa? Es tan claro en 2 Corintios 6, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Satanás? ¿Cómo pueden dos caminar juntos, excepto porque se han puesto de acuerdo? Salgan de entre ellos y sepárense y no toquen lo inmundo, esa mentira inmunda. La gente que ha sido liberada, los verdaderos cristianos, están de acuerdo con que hay un cuerpo de doctrina y eso no es negociable. Muy bien. Quizás no estemos de acuerdo en el modo de bautismo. Quizás no estemos de acuerdo en el momento de la segunda venida de Jesucristo o el rapto de la iglesia. Quizás no estemos de acuerdo en todas las maneras en las que Dios actúa en la historia con respecto a la iglesia de Israel. Pero le voy a decir una cosa. Hay un cuerpo de doctrina que es absolutamente no negociable y eso constituye la fe necesaria para la salvación. Es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay fundamentos verdaderos de fe que deben ser creídos, y cuando no son creídos debemos romper comunión, porque la luz y las tinieblas no pueden caminar juntas, no pueden entrar en el ministerio en común juntos. Nada es más cierto en las Escrituras que existe un límite entre lo verdadero y lo falso, y que Satanás quiere confundirnos en esa área del límite. Esa es la razón por la que Satanás y todos sus demonios aparecen como ángeles ¿de qué? De luz. Son oscuridad, son tinieblas, todos. No son nada más que tinieblas. Cuando usted borra la línea, están en la esfera de las tinieblas y quieren aparecer como ángeles de luz para borrar la línea. Y cuando usted borra la línea, entonces Satanás siembra a su gente en la iglesia, despoja a la iglesia de su poder, despoja a la iglesia de su coherencia de testimonio, porque entonces el mundo ve a gente que está en la iglesia y ve que obviamente Cristo no los ha transformado. Inclusive el mundo puede reconocer lo que la iglesia algunas veces no está dispuesto a ver, y eso afecta a nuestro testimonio. Juan el apóstol en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Están por todos lados. Son como hormigas, están por todos lados.
Esa es la estrategia de Satanás. Salgan y construyan las fortalezas de especulaciones mentirosas, sistemas de creencia mentirosos, y hacen de la gente prisioneros en esas fortalezas, y los mantienen ahí hasta que mueren, para que vayan al infierno y poblen el infierno de Satanás. Entonces usted no solo puede aceptar todo. Esta es la estrategia de Satanás. Tenemos que discernir. Segunda de Juan realmente lo dice. Segunda de Juan, versículos 9, 10 y 11. Cualquiera que va demasiado lejos y no permanece en la enseñanza de Cristo, esto es la verdadera doctrina de Cristo, la verdadera enseñanza de Cristo en el Evangelio. Si una persona no tiene la verdad, entonces no tiene a Dios. Si alguien viene a vosotros y no trae esta verdad, no lo reciban en su casa. No lo colocan en su plataforma, no lo hagan parte de su reunión, no lo hagan parte de su conferencia, su cruzado, lo que sea. No lo colocan en su programa de televisión, no lo reciban en su casa, no lo saluden. Ese es algún tipo de bienvenida de afirmación. Si hacen eso, están participando en su mala obra. Muy bien. No sé cómo lo puede decir usted de manera más clara. Si alguien viene y no tiene la verdad acerca de Jesucristo, no lo dejen entrar en su casa, no lo afirmen, no lo saluden. Si lo hace, usted es un colaborador, es un colega, ahora un conspirador. Ahora estos versículos nos mandan a mantenernos espiritualmente separados de aquellos que corrompen las verdades esenciales del Evangelio. Este es lenguaje muy fuerte, segunda de Juan, muy fuerte. Hay una maldición severa ahí en contra de personas que predican un evangelio corrupto o personas que creen en las tinieblas y la propagan como si fuera luz. Pero también es una advertencia fuerte y severa en contra de aquellos de nosotros que de manera ligera admiten esas personas. El cristianismo falso aceptado por los verdaderos cristianos es uno de los peores pecados imaginables de acuerdo con ese texto. Usted no puede justificar ninguna unión espiritual con alguna persona cuyo sistema de creencia y enseñanza corrompe el Evangelio del Nuevo Testamento. Ahora eso lleva a la pregunta final. ¿Cuál es el cuerpo de verdad que libra? ¿Cuál es el cuerpo de verdad que debe ser creído? ¿Acaso la Biblia de manera clara identifica verdades específicas como esenciales? La respuesta es sí, de manera fuerte y firme, sí. Y las palabras más fuertes de condenación están reservadas para aquellos que corrompen esas verdades esenciales. Hay verdades en la Biblia que si usted no cree, usted va al infierno. El Evangelio de salvación debe ser creído y abrazado y amado, recibido. Y entonces, en primer lugar, debe ser entendido. ¿Qué es esencial? En primer lugar, y de manera fundamental, le voy a dar varias cosas. Usted debe creer que toda la verdad divina tiene su origen en las Escrituras. Como puede ver, esa es la razón por la que los mormones quedan fuera. Ellos creen que Dios les ha hablado a través del libro del Mormón, la perla de gran precio, las doctrinas y los pactos, algo fuera de la Biblia. Aquellos que han sido liberados creen que la revelación de Dios está contenida en las Escrituras. No la tradición, no decretos papales, no visiones modernas, no profecías, no intuición, no ninguna otra fuente de autoridad. Aquellos que han sido librados creen que las Escrituras pueden hacerte salvo para la salvación, que las Escrituras están para hacerte apto, equipado para toda buena obra. Creemos que la palabra de Dios contiene todo lo que es fundamental, todo lo que es necesario para la salvación. Ahí es donde comienza. Entonces usted comienza con la convicción acerca de las Escrituras y el Espíritu de Dios, creo yo, opera en el corazón de un individuo. Esa es una de las grandes maravillas de la obra del Espíritu Santo. De hecho, creo que una prueba segura de un verdadero cristiano es cómo reacciona a las Escrituras. ¿La desean como el salmista? ¿La aman? ¿Tienen hambre de ella? Como puede ver, la gente no regenerada, no liberada, no tiene ese tipo de respuesta a la Biblia. No tiene ninguna capacidad moral para responder a la Biblia. No tiene ninguna facultad de amarla. Y no tienen capacidad alguna de amarla. Y no tienen capacidad alguna de obedecerla. De hecho, no tienen interés alguno en ella. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Para él le son locuras, 2 Corintios o 1 Corintios 2, versículo 14. Como puede ver, la gente no liberada no responde a la Biblia. Jesús dijo en Juan 8, porque os digo la verdad, no creen en mí. ¿No es eso una afirmación interesante? Si les dijera una mentira, me creerían porque están sintonizados con las mentiras. Ustedes están en el dominio de las tinieblas. Ustedes entienden la mentira y el engaño. Es la verdad la que no pueden entender. Algunas veces la gente me dice, ¿sabe una cosa? Realmente me gustaría ir al sistema de la universidad y enseñar la verdad. No puede hacer eso. Supongo quizás aquí y allá hay una oportunidad en la que en cierta manera pueda meterla a gotas, pero usted entra en ese ambiente y enseña la verdad y nadie la va a recibir. Nadie la va a entender. Van a resentirla, la van a resistir, la van a odiar.
Porque os digo la verdad, no me creéis. Y él procede a decir, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por lo tanto, ustedes no oyen porque no son de Dios. Si ustedes no son de Dios, ustedes están en la oscuridad, están en error. Ni siquiera pueden entender la verdad. Por otro lado, esa es la razón por la que 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo le dijo a los cristianos en Tesalónica, por esto damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Como puede ver, cuando la regeneración se lleva a cabo, cuando la vida es cambiada, ahí está. La palabra viene, la oye, la entiende, la abraza, la ama y anhela obedecerla. 1 Juan 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo y por eso hablan como aquellos que son del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y después él dice, por esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sabe cómo sé yo quién es un verdadero cristiano? Oyen la palabra, entienden la palabra, la abrazan, la reciben, la aman, la obedecen. Un verdadero cristiano responde a la palabra. Me escriben personas que me condenan, que me insultan por lo que digo. Espero que alguien en las tinieblas entienda la luz. La señora me escribe, quiere que su karma sea suavizado. Claro que no me puede entender. Yo hablo las palabras de Dios. Ella no entiende eso. Pero lo que es sorprendente es que tiene en el cristianismo o en los evangélicos, en cierta manera están aspirando a estas personas, recibiéndolas, personas que no están comprometidas con la verdad, que no entienden la verdad, que no conocen la verdad. Muchos de ellos colocados en posiciones de liderazgo, en donde se les da plataformas para enseñar elementos de su error y que son reetiquetados con el término cristianismo. Entonces comienza con creer las Escrituras. Para ser un verdadero cristiano, usted debe creer que la palabra de Dios tiene autoridad y que habla la verdad de Dios. Sola Escritura. Como puede ver en la Iglesia Católica Romana, simplemente no es así. La Iglesia Católica Romana, de manera común, amenaza la condenación eterna en contra de alguien que cuestiona los decretos del Papa o el dogma del Concilio de la Iglesia. Por ejemplo, el Canon 1 de la séptima sesión del Concilio de Trento pronuncia anatema, condenación en contra de alguien que dice que hay más o menos que los 7 sacramentos establecidos por ese concilio. Usted se va a ir al infierno si usted nega que hay 7, si usted dice que hay 6 u 8. Eso significa que si algún católico cuestiona el sacramento de confirmación, penitencia o unción extrema, por no decir nada de los protestantes que cuestionan todos, aunque ninguno de ellos es mencionado en las Escrituras, ni uno de ellos, confirmación, penitencia, unción extrema, no están mencionados en las Escrituras. Si cuestionamos esas cosas, somos sujetos a excomunicación y a los ojos de la Iglesia somos dignos de condenación eterna. Los cánones y decretos del Concilio de Trento, por cierto, están cargados de docenas y docenas, hasta 100 anatemas como esos. Como lo dijo un escritor, lo declaran como fundamental su propio heno, su propia madera, heno y hojarasca. Pero de acuerdo con la Biblia, ninguna supuesta autoridad espiritual fuera de los escritos sagrados de las Escrituras pueden darnos ninguna sabiduría que lleva a la salvación, ¿verdad? Para ser un verdadero cristiano, usted debe creer que todo lo que pertenece a la salvación viene de las Escrituras. Usted no necesita los escritos de Mary Baker, Eddie Patterson, o Glover Fryer, o Ellen G. White, o Madame Blavatsky, o el juez Rutherford, o José Smith, o ninguna otra persona, o el Papa, o un concilio, o alguna tradición oral, o alguna profecía de los últimos días. En segundo lugar, no solo creemos que la Biblia es la fuente de estas verdades, sino que en segundo lugar, que las verdades que son fundamentales para la salvación están claramente presentadas en la Biblia. Esto no estamos hablando de alguna cosa escondida, algún misterio, algún mensaje oculto, de alguna manera escrito al revés, de cabeza o en ángulos. Jesús dijo que Él no reveló estas cosas a los sabios y a los entendidos, sino que las escondió de los sabios y de los escondidos, Mateo registra, y se las reveló a los niños. No son adivinanzas, no es algo escondido, no es un código secreto, no es una escritura al revés, no es algo que es difícil de entender. El testimonio del Señor es seguro y hace del más simple sabio. Entonces, hay verdades que están reveladas de manera muy clara en las Escrituras. Algunas de ellas con un texto claro, algunas de ellas simplemente de manera conjunta a la enseñanza colectiva de las Escrituras están presentadas de manera clara. Cualquier cosa perteneciente a la salvación es clara en las Escrituras. Quizás no entendamos